3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. El tema 46 de gestión procesal de las oposiciones a la Administración de Justicia está dedicado a las medidas cautelares penales. Y en este vídeo os voy a hablar de las medidas cautelares personales, más concretamente la citación judicial y la detención. Regulado en los artículos 486 a 501 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La existencia de medidas cautelares en el proceso penal viene determinada por dos factores. Por un lado, la duración del proceso en el tiempo y por otro, la conducta del procesado, del investigado, del encausado, en la causa que para evitar su condena puede tener un comportamiento que dificulte o obstaculice el normal desarrollo del procedimiento. Las medidas cautelares pueden ser tanto de carácter real, cuando tienen como finalidad asegurar la posible responsabilidad civil que se derive del delito, y por otro lado las de carácter personal, cuando lo que se busca es asegurar la presencia del presunto autor de los hechos ante el juez o tribunal. Estas últimas, que son las de carácter personal, son las que voy a pasar a desarrollar. En primer lugar, vamos a hablar de la citación judicial. Artículo 486. La persona a quien se impute un acto punible deberá ser citada solo para ser oída, a no ser que la ley disponga lo contrario o que desde luego proceda a su detención. Artículo 487. Si el citado, con arreglo a lo prevenido en el artículo anterior, no compareciere ni justificare causa legítima que lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención. Y artículo 488. Durante la instrucción de la causa, el juez instructor podrá mandar comparecer a cuantas personas convenga oír por resultar contra ellas algunas indicaciones fundadas de culpabilidad. Y por otro lado ya tenemos la detención. Artículo 489. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. Artículo 490. Cualquier persona puede detener, primero, al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. Segundo, al delincuente infragante. Tercero, al que fugare del establecimiento penal en que se halla extinguiendo condena. Cuarto, al que se fugare de la cárcel en que estuviera esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. Quinto, al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior. Sexto, al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. Y séptimo, al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. A estos, repito, cualquier persona los puede detener. Artículo 491. El particular que detuviere a otro justificará, si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido se hallaba comprendido en alguno de los casos del artículo anterior. Artículo 492. La autoridad o agente de policía judicial tendrá obligación de detener. En este caso estamos hablando de la autoridad o agente de policía judicial. Primero, a cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490. Segundo, al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código Penal superior a la de prisión correccional. Tercero, al procesado por delito a que esté señalada pena inferior si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la autoridad judicial. Cuarto, se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante a juicio de la autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando lo llame el juez o tribunal competente. Al que estuviera en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallare procesado como tal, que concurran las dos circunstancias siguientes.
Primero, que la autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres del delito. Y segundo, que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él. En este caso, todavía no se haya procesado, pero pone procesado, por tanto sí está investigado. Vale. Artículo 495. No se podrá detener por simples faltas a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle. Cuando dice no se podrá detener por simples faltas, estamos hablando de que cuando se trata también, porque faltas ya no existen, cuando se trata de un delito leve, no se detiene al reo. ¿Vale? Artículo 496. El particular, autoridad o agente de policía judicial que detuviera a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos deberá ponerla en libertad o entregarla al juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las 24 horas siguientes al acto de la misma. Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal si la dilación hubiere excedido de 24 horas. No debéis olvidar que en este tipo de detención que estamos desarrollando ahora mismo ya estamos en la fase de sumario, ¿vale? Estamos desarrollando la fase de sumario. Artículo 497. Si el juez o tribunal a quien se hiciese la entrega fuere el propio de la causa y la detención se hubiese hecho según lo dispuesto en los números primero, segundo, sexto y caso referente al procesado del séptimo del artículo 490 y segundo, tercero y cuarto del artículo 492, elevará la detención a prisión o lo dejará sin efecto en el término de 72 horas a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado. Estamos hablando del juez o tribunal, ¿vale? El término de 72 horas ya debéis de saber que es el plazo máximo para tener retenida a una persona, ya sea en fase previa o en esta fase de sumario, ¿vale? Por tanto, o debe de remitirlo directamente a prisión o antes de que transcurran las 72 horas debe dejar sin efecto dicha detención, ¿vale? Lo propio y en idéntico plazo, el de 72 horas, hará el juez o tribunal respecto a la persona cuya detención hubiere él mismo acordado, si él mismo ha acordado dicha detención. Artículo 498. Si el detenido en virtud de lo dispuesto en el número sexto y primer caso del séptimo del artículo 490 y segundo tercero del artículo 492 hubiese sido entregado a un juez distinto del juez o tribunal que conozca de la causa, extenderá al primero unas diligencias expresivas de la persona que hubiera hecho la detención, de su domicilio y demás circunstancias bastantes para buscarla e identificarla, de los motivos que ésta manifestase haber tenido para la detención y del nombre, apellidos y circunstancias del detenido. Esta diligencia será firmada por el juez, el secretario, la persona que hubiese ejecutado la detención y las demás concurrentes. Por el que no lo hiciere, firmarán 2 testigos. Inmediatamente después serán remitidas estas diligencias y la persona del detenido a disposición del juez o tribunal que conociese de la causa. Artículo 499. Si el detenido lo fuese por estar comprendido los números primero y segundo del artículo 490 y en el caso del cuarto del artículo 492, el juez de instrucción a quien se entregue practicar las primeras diligencias y elevará la detención a prisión o decretará la libertad del detenido según proceda en el término señalado en el artículo 497. Hecho esto, cuando él no fuese juez competente, remitirá a quien lo sea las diligencias y la persona del preso si lo hubiere. Artículo 500. Cuando el detenido lo sea en virtud de las causas tercera, cuarta y quinta y caso referente al condenado de la séptima del artículo 490, el juez a quien se entregue o que haya acordado la detención dispondrá que inmediatamente sea remitido al establecimiento o lugar donde debiere cumplir su condena.
Artículo 501 y último, el auto elevando la detención a prisión, porque la detención y la detención y puesta a disposición de la a prisión, vaya, se lleva a cabo, se dicta un auto. ¿Vale? Entonces, el auto elevando la detención a prisión o dejándola sin efecto se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y se notificará al querellante particular si lo hubiere y al procesado, al cual se le hará saber asimismo el derecho que le asiste para pedir de palabra o por escrito la reposición del auto, consignándose en la notificación las manifestaciones que hiciere.